I love you. I love you. Hola mami. Hola los amiguitos. Hola Belén. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo vlog. Hoy es lunes. Lo último que grabé y les enseñé fue lo del baby shower, que fue el sábado. Les voy a contar un poquito de lo que está pasando en la familia. El sábado salimos más o menos como a las 10 de la noche. Y el domingo, ayer, en la mañana, ¿cómo se llama? Nos levantamos tarde porque estábamos cansados. Entonces eran como las 10 de la mañana y se levanta Micaela y me dice: mami, pásame la media, porque como que no se podía agachar. Entonces yo le digo: ¿por qué? Entonces en lo que yo lo estoy cambiando para salir, porque era domingo, yo íbamos a salir temprano y yo iba a grabar y todo. Entonces le saco la ropa para chequearla y tenía como un moretón feo atrás de la pierna. Y estábamos hablando con Ale y yo le digo que ha podido ser un moretón de lo que la nena se golpeó ahí jugando con las primas en el baby shower. Y Ale me dice: no, que no es un moretón, que ¿cómo se llama? Eso es otra cosa, como que una picadura o algo así. Entonces le digo: bueno, hay que llevarla a una clínica que está aquí cerca de la casa. Entonces la llevamos y la doctora dijo que gracias a Dios que trajimos a la nena, porque eso se ve como una picadura de una araña. Y yo me quedé: what? Y entonces como es una clínica, entonces no pueden hacer como exámenes ni nada de eso. Entonces me dice: yo te voy a recetar un antibiótico y dáselo eso, pero si tú ves que eso sigue creciendo o que la nena se sigue quejando, dice: no esperes y llévala de emergencia al hospital. Entonces bueno, eso fue lo que yo hice ayer. ¿Cómo se llama? Esperé después de darle el antibiótico como 1 o 2 horas. Y ¿cómo se llama? La llevé para el hospital. Y eran como las 4 cuando la llevé al hospital. Y la chequearon y todo. Y la doctora, cuando vio eso, dijo: wow. La doctora me dijo que era un caso bien raro, que ella no había visto eso, que no creía que era de una araña, lo que me había dicho la doctora de principio, que no creía que era una araña, sino que era algo en la sangre de ella. Y no me dio respuesta y yo estaba bien confundida. Le hicieron sangre, le hicieron exámenes de orines también y todo salió que estaba bien. Pero la nena se quejaba de dolor, de que eso le dolía. Entonces no me están dando respuesta y nos quedamos de que yo llegué allá como 4:30, 5 de la tarde y salimos casi a las 11 de la noche. Y me dijeron que la iban que supuestamente me tenía que quedar en el hospital a dormir y que que iba a quedarme muchas horas en el hospital porque quieren investigar un poquito lo de Micaela, qué es lo que está pasando. Pero a la final me dijeron que estaba todo bien y de que nos podíamos ir para la casa. Y yo le digo: pero me están mandando a casa sin ninguna respuesta exacta de qué es lo que tiene Micaela, que tiene mi hija. No me están diciendo qué es lo que ella tiene. Y me dio un nombre y yo fui a chequear en internet los síntomas y las fotos y todo eso, y no se parece nada de lo que tiene Micaela. Entonces yo le dije: los síntomas no son los que tiene Micaela, ni las fotos tampoco. Entonces yo no creo que mi hija tenga eso. Me dice: sí, pero es que esos síntomas son cuando ya el caso se empeora o algo así, pero mejor anda con la pediatra. Eso es lo que estamos haciendo. Yo llamé, son las 9:39. Estoy con lentes porque tengo cara de muerta. Entonces solo nos levantamos, tomamos desayuno y pues la nena se levantó un poquito. No se ha quejado mucho, no se ha quejado casi nada, ¿verdad? Hola. Vamos, Mica. Vamos, Belén. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Mommy shark. Daddy shark, do 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 do.
Ahorita puse su nombre y ya la van a entrar, entonces vamos a ver qué es lo que me dicen y la voy a estar dejando saber. Y si ustedes saben de un caso, viendo las fotos y todo eso de alguien que pasó eso, o no sé, alguna respuesta o algo similar, les agradecería si me lo dejan saber en los comentarios para ver y tener una idea de qué es lo que está pasando, porque no me dan respuestas, no sé de verdad qué es lo que causó o qué es lo que tiene exactamente. Entonces vamos a ver y esperar a la doctora. Hi. Dr. Bronner, how are you? I'm good. How are you guys? So. Oh, you haven't had a good summer. Oh my God, not all. No, it's a lot. Oh my goodness. Yep. Huh. They don't know what is it. Yeah. What did the ER say? They told me that it could be that whatever I told her. HSP? Yeah, but they're not sure because it's not. It's not classic. Yeah. Right. It's just like a diagnostic by look. Right. So everything happened on Saturday. We had like a baby shower surprise outside, like in the backyard, and then she was playing with her cousins all over the backyard. So then, Sunday morning, she woke up and then she told me, "Oh, mommy, I can bend myself because it's hurting." I'm like, "Why?" And then I took her pants off, and then I saw like a bruise on the back. And then I'm like, I told her that maybe it's just a bruise. But then it developed this one and the other one and then the little dots. Okay. So Any fever? nothing. Nothing. Okay. And then I took her to the Hunterton. The urgent care. Yeah, the urgent care. It's not a spider bite. It's not? No. That's what she told me, so I got panicked. I saw that and I'm like, no. And also we don't have brown recluse spiders in New Jersey. Oh, okay. So, yeah. All right. Yeah. So she told me that it wasn't a spider, and then they gave me antibiotics. Okay. Or I don't know what's the name. Yeah, the augment. Yeah, the augment. Okay. So I gave her that around, I will say like 4 yesterday, and then it got worse. Like she started complaining, and I saw that it was getting bigger, and then the dots, everything is like started showing Okay. yesterday. Did they do any blood work? They did blood work. They did the urine test. Okay. HSP is a sorry, I know that hurts. Is a vascular disorder. It's like the blood vessels. It's a hard kind of. It's like an infection in a sense of the vascular system. So like the blood vessels. So it causes these red, patchy, swollen, painful bumps, often on the legs, and then they can go up. They usually don't end up very much above the legs. They kind of stay there. It kind of comes and spreads, and it can be very painful when it happens. It can also cause issues in the stomach. It can cause bad stomach pain. It can cause sometimes some bloody stool, and it can cause inflammation in the kidney, which is why they check for the Right. urine Yeah, and stuff like that. I saw the. So it's a hard thing to diagnose without having other symptoms, because the main thing with it is that when you press on it, it doesn't blanch. It doesn't go like when you press on her skin and it goes white. Yeah. This stuff doesn't. Typically, it's preceded by not feeling well, having like a cold or having stomach ache or things like that, and then you find the rash comes out. Let me have her lay down. Well, she had like a cold and then the cough. Right. Like a week ago, I would say. Are you okay? I'm just looking at your spots. She has some on her feet still. Let me do this. I'm going to see if I can send pictures to one of our dermatologists. Okay. And to get them to see if that's what's going on or if it's something else. Because it's an unusual presentation. I know. Do you think it's something that she catch outside in the backyard? I don't think so. No? I don't think so. I think that's just coincidental. It's a very odd thing. And we don't really know why people get HSP that they do. But let me go see if I can get in touch with the dermatologist. Okay, thank you.
Llegamos a casa hace como casi media hora y ya le hizo sopita de pollo. Bueno, lo hizo ayer cuando yo estaba en el hospital. Entonces vinimos, lo calentamos y comieron todito. Entonces gracias a Dios Micaela está teniendo apetito. Voy a hacer otro video especificando lo que tiene Micaela. Ya me dijeron qué es lo que tiene. Se llama HSP, que es algo con lo de la sangre, como más como vascular, y que se le hacen moretones así como lo que ella tiene en la pierna. Y solo me dan dos opciones. Se le puede mejorar o se le puede empeorar. Le puede afectar a los riñones, le puede dar mucho dolor abdominal y ¿cómo se llama? Le puede salir sangre en los orines, en el popó, cosas así. Pero primero Dios no va a pasar eso, porque yo veo que Micaela está mejorando. En vez de empeorar, está mejorando, gracias a Dios. Ha comido todo, está corriendo. Esa opción de que si Micaela se empeora, le empieza a dar mucho dolor, entonces tengo que llevarla al hospital. Alex se quedó ahí en casa, por lo que me tiene que ayudar con las nenas, porque Micaela está enfermita, entonces me tiene que ayudar con Belén y aquí en la casa, entonces estoy con la ayuda de él. ¿Hice la sopita? ¿Ah? ¿También hice la sopa? Sí, ya dije que hiciste la sopa, le di crédito porque hizo la sopa y le salió muy rico. Pensé que Micaela se estaba mejorando, pero no fue así. Ese día Micaela empezó con los síntomas del HSP. Mucho dolor de estómago, no podía caminar por el dolor tan intenso en los pies, no quería tomar la medicina para el dolor porque lo vomitaba, no quería tomar agua ni comer nada, y no podía dormir por el dolor, y decidimos llevarla al hospital. El doctor, sorprendido por el caso de Micaela, decidió internarla por 4 días y tratarla con suero y esteroides porque no han encontrado medicina para esa enfermedad. You ready? Papi's gonna count. Okay. Papi cuenta y nosotros nos escondemos, ¿ok? Voy a contar a 20. 1, Easy, 2, easy, easy. 3, Despacito, despacito. 5, 6, 7, Ok, ahí. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ready or not, here we go. Micaela. 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 ¿Estará aquí debajo de las almohadas? Micaela. Micaela. ¿Dónde está Micaela? ¡Ay, Pablo! ¿Qué estás mirando con tu ojo? No, it's no good. Ay, baby, despacito, ¿qué, mi amor? Baby, where are you? This is the water. This is the water. Puede ser, claro, no, chequea. Yeah. Here. Cuidado, mi amor, cuidado, cuidado, cuidado. No here. No here. That is the balloon. Maybe, go check. Papa. Oh my God. Nomás les quiero contar lo que he estado pasando estos últimos días con Micaela. Todo esto ha sido una pesadilla, todo esto ha sido tan rápido. Lo último que grabé fue cuando estaba en la casa y había salido de la pediatra de ella y me confirmaron que ella tenía HSP. Les voy a hablar un poquito de esta enfermedad, de lo que le detectaron a Micaela, de qué es lo que se trata, qué es lo que pasa, cómo afecta al niño y todo eso. Entonces les voy a decir exactamente lo que yo estuve leyendo en internet. La púrpura de Henoch-Schönlein, una cosa así, que está bien raro el nombre. Es una rara enfermedad inflamatoria de los vasos sanguíneos pequeños, o sea, los capilares. Y generalmente es una enfermedad autolimitada. Los cambios inflamatorios asociados con el HSP también pueden desarrollarse en las articulaciones, los riñones, el sistema digestivo y en casos raros el cerebro y la médula espinal.
La trajimos ayer, más o menos puedo decir como a las 8 o 9 de la noche. Y porque no comió nada todo el día. Entonces dejé a Belén con mi mamá y la traje a ella para acá ayer. Y justo entró un doctor, que ese doctor casi no está aquí en este hospital porque él es la cabeza del hospital de lo que se trata de niños. Entonces casi siempre él nunca está aquí. Y justo ayer, gracias a Dios, apareció. Cuando él entró por esa puerta, yo vi como un ángel que entró ahí. Y porque ese doctor es excelente, es un cubano excelente y habla español y habla inglés. Entonces nos explicó en español todo lo que estaba pasando con la nena, que esto es algo vascular y de que viene así de la nada. No hay medicamento para eso. Lo único que se le puede dar son esteroides para el dolor, para la inflamación. Entonces yo le dije, yo no le quiero dar esteroides porque yo he escuchado cosas muy malas de eso. Y me dice, la gente tiene un concepto de los esteroides muy malo, que no es verdad. Eso ayuda para la inflamación. Y es muy diferente a los que usan los atletas. Y eso le va a ayudar y me empezó a explicar muchas cosas. Y entonces yo adquiría, a que se lo dieran porque ella estaba con dolor de estómago, ella no estaba comiendo nada. Fui muchos doctores a verla, a ver sus heridas, yo se los voy a mostrar ahorita y todo. Y yo estoy haciendo este video para si es que alguien está... Eso ha sido tan rápido, yo nunca he escuchado de esta enfermedad. Todo me ha chocado y el dolor y todo se está avanzando tan rápido que a mí me duele como madre ver a mi hija así mal. Entonces este video lo estoy haciendo para que si alguien está pasando por lo mismo o no sé, o cualquier familiar pasó por lo mismo o ustedes lo están pasando con sus hijos, entonces quiero hacer este video para que ayudarles un poquito y para que vean la experiencia conmigo también de todo lo que estoy pasando. Y supuestamente están diciendo de que primero en vez de mejorarse se empeora y después se mejora. Entonces Micaela yo no veo que se está empeorando, pero tampoco veo, sí, un poco de mejoría con los esteroides y con el suero que le están dando por la vena. Entonces sí, se está mejorando, sí está comiendo un poquito, no más que sí le dio diarrea, ya puede caminar, gracias a Dios. Estuvo caminando aquí por el hospital y se quedó sorprendida ella porque dijo, mami, ya puedo caminar. Sinceramente hasta aquí solo Dios es que puede mantener a uno parado y con la fe nada más, porque de ahí uno pues yo estaría muerta sinceramente con todo lo que me dijeron, todo lo que mi hija ha pasado tan chiquitita. Entonces pues vamos a ver, les voy a enseñar cómo está ella. Dile hola a las amiguitas, mi amor. Vamos a enseñarle tu piernita ya. A ver. Mira. Ya está mucho mejor. Eso estaba bien feo. ¿Cómo te sientes, mami? Bien. ¿Bien? ¿Ya no te duele tu estómago? No, ¿verdad? You're strong. Tú eres muy fuerte, ¿cierto? Yeah. Sí. Ya nos vamos a ir para la casita, ¿ok? ¿Y quieres ver a Micaela, a Belén y a papi? Yeah. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué lindo, mi amor! Mira, chiquitito ahí, mira. And this is Holly. Say hi, Holly. Oh, ¿te gusta, mami? ¿Te gusta Can el you say perrito? peekaboo? Say peekaboo, mamá. Peekaboo. Mira, peekaboo. Oh. Oh. Go back. It's Ready? okay, mamá. Peekaboo. Oh, I think you need to say peekaboo. Oh, there he is. Oh, Mima, qué lindo, mami. Mira, mi amor, está lindo. ¿Ya? Okay. She's nice and soft. Good job. She's soft. Good job. Thank you. You did good. Very good. Después que salió del hospital, Micaela fue internada 2 veces más de emergencia al hospital. Las manchas se esparcieron en todas sus piernas.
La última vez que fue internada al hospital, tuvimos que llamar a la ambulancia porque Micaela fue a hacer popó y le salió demasiada sangre y estaba muy débil. El doctor nos dijo que tenían que pasar a Micaela a cuidados intensivos porque no estaba respondiendo a los esteroides ni otra medicina que le estaban dando. Estábamos desesperados, no sabíamos qué hacer ni cómo ayudar a nuestra hija. Llorábamos todo el día con mi esposo hasta que llegó un pastor a decirnos que lo que tenía Micaela no era complicado para Dios, que él había visto a un paralítico volver a caminar y a enfermos ser sanos. Lo único que teníamos que hacer era creer, tener fe, porque Micaela ya había sido sana hace 2000 años atrás cuando Jesucristo llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz, Isaías 53:5. Desde ese momento tuvimos fe y creímos en el gran milagro de sanidad que Dios había hecho con Micaela. Empezamos a orar y declarar sanidad y desde ese entonces Micaela no regresó al hospital, volvió a comer como antes y nunca más volvió a sangrar. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla, no sé cómo. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to. You got it. Let the storm rage on. The cold never bothered me. Yeah, beautiful. That was amazing. Michaela, you have a nice voice. You ready? I've been standing at the edge of the water as long as I can remember, never really knowing. Why? I know you know it. I wish I could be the perfect. Yes, so I come back to the water, never really knowing. Yeah. Every turn I take, every path I have, every road leads back to the good, where I long to be. See the it calls me. No one how far. Good job. Micaela se levantó un día feliz y sorprendida a contarme una revelación de Dios. Ella dice que un pescadito le limpió todas sus piernas y se llevó sangre debajo del agua y que ya no tiene nada. Fui a chequear sus piernecitas y miren. First limpio my pie. ¿Dónde estabas tú, mamá? Limpio my pie, my face, my agua. No te quedé. ¿Tú estabas durmiendo? ¿Y que vino un fish grande? Un pequito. ¿Oh, sí? Yeah, ¿Y? in the water. ¿Y te limpió tus piernitas? Yeah. ¿Cómo te Sí. limpió, mi amor? Wow. ¿Y ya no tienes nada? Oh my goodness. ¿Cómo se dice? Ese de Dios. Gracias Dios.